¿Qué tal? ¿Cómo están amigos, amigas de la Octava Digital? Siempre un gusto, por supuesto, que nos acompañen. Hablar de lo que es la meseta purépecha, hablar de lo que pasa en las comunidades originarias, hablar de la violencia que se vive en estas regiones del país y muchas veces la necesidad de la población de tomar las armas, sin duda es uno de los temas que tendría que estar siempre ahí, en la mesa, en el foco de atención, porque refleja muchas de las cosas que se padecen en México y que se han venido padeciendo en México desde hace muchísimos años. Voy a platicar sobre este tema con, ustedes conocen perfectamente, un excelente periodista de investigación, Sosimo Camacho, de Contralínea, y vamos a platicar de este trabajo que les recomiendo de verdad mucho leerlo, que está ya en contralinea.com.mx, titulado Meseta Purépecha, 20 comunidades levantadas por autonomía. Y qué Sosimo, ¿cómo estás? ¿Cómo estás, Jesús Escobar? Es un gusto saludarte. Muchas gracias por la invitación. Es un gusto platicar contigo y con tu auditorio. No, hombre, mi querido Sosimo, el gusto siempre será de tu servidor. Oye, mi querido Sosimo, pues yo te empezaría preguntando por ahí. 20 comunidades levantadas por autonomía. ¿Qué es lo que pasa en esta región de la meseta purépecha que se toma esta decisión por parte de la comunidad? Bueno, pues sí, mira, Jesús, resulta que hay un proceso pues muy interesante, un proceso indígena autonómico de parte de las comunidades purépechas de esta meseta allá en Michoacán, por un lado, pero que también se ven, digamos que se precipita, se acelera este proceso a partir de lo que hemos estado conociendo y que sabemos que es noticia de todos los días, la violencia que pues impera en muchas partes del país, violencia generada por grupos de la delincuencia organizada, tanto del narcotráfico, por un lado, como los talamontes también, y que estas comunidades, al no tener la respuesta que podrían esperar de las autoridades, sobre todo el sexenio anterior de Aureoles Conejo, de este gobernador de Michoacán, bueno, pues entonces ellas decidieron tomar en sus propias manos la defensa de su territorio, de sus bosques, y también de ponerse a salvo de estos grupos del narcotráfico que tienen asoladas a muchísimas comunidades ahí de Michoacán, y que entonces estas comunidades han declarado su independencia del municipio, por un lado, ya no reciben recursos del municipio, ni ellos piden recursos del municipio, por un lado, y por otro, han nombrado consejos comunitarios, consejos comunales de gobierno, basados en los usos y costumbres, y a su vez, para defender este gobierno y defenderse de la delincuencia organizada, pues han organizado sus guardias comunales que sí vienen de la tradición indígena de hace muchísimos tiempos, pero que ahora, pues ante la situación, ante el contexto que se vive el día de hoy, pues son guardias comunales que no cuentan solamente con el machete, con la escopeta calibre 22, sino como a quien tienen enfrente, esta es la delincuencia organizada y el narcotráfico, pues son guardias comunales bien pertrechadas, son guardias comunales que ya han recibido también entrenamiento, que utilizan fusiles de asalto, ropa táctica, y que están dispuestos en algunos en algunos momentos, pues sí, a enfrentarse en la defensa del territorio a los grupos de la delincuencia organizada. Son 20 comunidades y otras 45 están ya en este proceso de convertirse también en autónomas, de declarar su independencia de los municipios y por lo tanto de sumarse a lo que se le ha llamado esta coordinación del Consejo Supremo Indígena de Michoacán, que es el que aglutina a estas comunidades que han decidido separarse de los municipios. Pues, Sosimo, ¿quién está, en un momento dado, quién las prepara, quién les permite tener acceso a este tipo de armamento, de equipo? Oye? Claro. Bueno, tienen, como decíamos, no han nacido ahora, no tienen 2 años o un año, ya vienen de un movimiento importante y como te decía anteriormente, pues sí, eran las personas de la comunidad, siguen siendo personas elegidas por barrio de la comunidad, pero ahora en efecto han recibido pues entrenamiento en primer lugar de las primeras rondas. Recordarás aquel conflicto muy importante en Cherán, en su momento, donde apareció una ronda también ya bien armada, digamos, bueno, pues que lo que ocurrió fue que empezaron a recibir pues adiestramiento de otras organizaciones también sociales, de autodefensas, de policías comunitarias de Guerrero, y a su vez estos han venido, digamos que adquiriendo capacitación incluso de corporaciones formales.
Hoy te podría decir, Jesús, que de acuerdo con lo que hemos platicado con el propio Consejo Supremo Indígena y con estas comunidades, estuvimos ahí en la meseta Purépecha platicando, haciendo incluso una ronda con la Guardia Comunal, es decir, acompañándolos en los rondines en la noche. Bueno, es una situación que ellos nos platicaban. Ahora que hay más apertura, tanto del gobierno estatal de Michoacán como incluso del federal, pues han tenido la oportunidad de capacitarse incluso con corporaciones policíacas formales, la propia Secretaría de Seguridad Pública, y en su momento también incluso con integrantes, en su momento, ex integrantes del ejército mexicano. Entonces, han recibido esta capacitación también, por un lado, del movimiento social, pero por otro lado ya también de las actuales instancias de tanto el gobierno federal como el gobierno estatal. Porque tendría que decirte que aunque han declarado su autonomía, precisamente ya reciben el recurso de manera directa, ya no pasa por el municipio. Han logrado esto mediante movilizaciones, mediante medidas de presión también en Michoacán y aquí en la Ciudad de México, y ahora incluso ya reciben el recurso de manera directa, y aunque formalmente no están reconocidas en la Constitución, en las leyes, pues ya están en diálogo permanente con las propias autoridades, tanto federales como estatales. Pues, Sosimo, ¿cómo es la relación, ahorita que mencionabas que estuviste ahí, que platicaste con ellos, que hiciste esta ronda con ellos, cuál es su relación con la comunidad? ¿Cómo se relacionan ellos? Aún y cuando entiendo que son parte de lo mismo, pero ¿cómo se relacionan ellos? ¿Cómo es su forma de vigilancia? ¿Cómo evitan que entren los talamontes o que ingresen incluso las personas que quieren trasladar droga? Pues sí, en efecto ellos instalan retenes con trincheras a la entrada de los territorios, no nada más de los poblados, sino incluso de los territorios, me refiero en las partes boscosas, en la parte que reconoce cada comunidad como parte de su territorio. Ellos tienen este tipo de retenes. Hay un lugar que incluso han trozado las carreteras, es decir, han hecho zanjas en las carreteras para impedir el libre tránsito, y ellos han dicho que son medidas precisamente para evitar que ingrese la delincuencia organizada o para que los talamontes también saquen madera, que ha sido uno de los problemas más importantes que han tenido ellos. Entonces, su relación con la comunidad, bueno, en efecto, ellos son parte de la comunidad. Ellos, cada barrio de cada comunidad nombra a las personas que proponen para integrarse a esta guardia comunal o ronda comunitaria, como se les conoce, y estas personas reciben entonces la encomienda, la responsabilidad de, por lo menos durante 2 años, dedicarse, no tienen otro tipo de actividad, se dedican totalmente a pertenecer a la Guardia Comunal. Como ya tienen recursos, reciben también un salario, digamos, por este servicio que prestan a la comunidad, y que cada 2 años se van renovando. Ahora bien, estas rondas comunitarias, como te comentaba, se eligen por barrio, los integrantes se eligen por barrio por un lado, y por otro, bueno, pues ellos tienen, como decíamos, la principal encomienda es defender el territorio y defender que no entre la delincuencia organizada. Sin embargo, tienen también otras funciones y que tienen que ver pues con garantizar la paz al interior de las comunidades. Es decir, las noches hacen los rondines no nada más en el territorio, sino también al interior del poblado, por si hay alguien que necesite algún tipo de ayuda, si hay personas en conflictos personales y que por lo que devengan en hechos de violencia, ellos intervienen. Y a las personas que llegan a detener no las entregan a las autoridades formales. Ellos tienen también su sistema de justicia con su propia, podríamos decir, sus propias barandillas, su propia cárcel comunitaria, donde son ahí las personas que ellos detienen juzgadas en ese sentido, si es que son de la comunidad, y aunque no sean de la comunidad, también las tienen ahí. Cuando llega a ocurrir ya enfrentamientos fuertes de algunas de estas rondas con la delincuencia organizada, ahí sí procuran que si son personas que consideren peligrosas y que han detenido, pues sí, las entregan a las autoridades, no del municipio, sino del estado de Michoacán. Entonces, es parte de lo que ellos hacen, y sí se dedican, decimos, a la defensa del territorio, pero también incluso tienen labores, podremos decir, como de policía de barrio, en el que ellos están dando los rondines, y en caso de algún conflicto entre personas, pues ellos también intervienen. Finalmente, mi querido Sosimo, el tema del crimen organizado, ya mencionábamos la presencia de talamontes, la presencia de droga.
¿Han tenido enfrentamientos con el narcotráfico? ¿No han tenido enfrentamientos? ¿Cómo darle esa lectura en un estado, tú lo sabes mejor que yo, que está constantemente inmerso en la refriega, en el fuego cruzado, en el fuego constante? Pues mira, sí han tenido enfrentamientos en su momento con el crimen organizado, tanto con el narcotráfico, principalmente el Cártel Jalisco Nueva Generación, como con Talamontes. Sin embargo, podría decirte que no es la constante. Es distinto a lo que ocurre, por ejemplo, en la zona de Tierra Caliente. Acá, la Tierra Fría, que es la meseta purépecha, la Tierra Fría de Michoacán, está, digamos que la característica que tiene es de que son comunidades indígenas, más que mestizas que están en la Tierra Caliente. En la meseta purépecha, pues son precisamente comunidades purépechas donde tienen una estructura organizacional indígena muy intensa, muy fuerte, viva, pues. Entonces, al propio crimen organizado le resulta más difícil ingresar o penetrar a este tipo de comunidades porque son comunidades que se rigen bajo usos y costumbres, donde la propiedad de la tierra no es individual, sino es colectiva, donde, digamos, tienen una serie de mecanismos que la propia cultura a la que pertenecen les ha dado. Un ejemplo, por ejemplo, hablaba yo con uno de los comandantes de esta guardia comunal y le preguntaba esto, ¿cómo han hecho para mantener a raya al crimen organizado a diferencia de otras comunidades? Y él me decía, mira, de entrada aquí son bienvenidas todas las personas que quieran visitar, que quieran venir incluso como un asunto turístico, bienvenidas, pero aquí no pueden venir a vivir. Tan solo la comunidad en términos generales no les vende, la comunidad, digamos, que tiene por sus propios usos y costumbres, por la lengua, por la propia estructura indígena que tienen, se han puesto de acuerdo para no permitir que haya lo que le denominan ellos avecindados, es decir, que cualquier persona pueda llegar, comprar, instalarse ahí. Entonces, de entrada, tienen una serie de mecanismos de tipo cultural que les permiten mantener a raya a la propia delincuencia organizada. Ellos nos decían, mira, aquí ya cerca tenemos cuestiones muy complicadas, por ejemplo, Paracho. En Paracho, ¿qué fue lo que pasó? Dentro de la lectura que ellos hacen, dice, Paracho dejaron que llegara gente de todos lados y la delincuencia organizada necesita de ayuda interna para poder ingresar, para poder traspasar. Dice, aquí no van a encontrar ningún tipo de ayuda interna porque precisamente por eso hemos armado la Guardia Comunal y tenemos toda esta serie de mecanismos de carácter tanto político como cultural propios de los purépechas que se le dificulta más al crimen organizado. Entonces, sí existen enfrentamientos, sí hay cuestiones a veces de violencia importante en la zona, pero no es la principal característica. La principal característica, digamos que es de carácter preventivo, a diferencia de lo que ocurre en la Tierra Caliente, también de Michoacán, donde los enfrentamientos son más intensos, pero una de las características es de que son comunidades mestizas. En el asunto de las comunidades indígenas tienen una serie de mecanismos que están haciendo valer, incluida esta, la generación de la Guardia Comunal, es decir, de armarse, de entrenarse y de enfrentar al crimen organizado con estructuras pues de hace siglos que las comunidades indígenas en realidad nunca perdieron ahí. Todo lo único que están haciendo es reactivarlas, reforzarlas, y por eso es que han declarado también esta suerte de autonomía de toda esta región de la meseta purépecha. Tiene usted, amiga, amigo de la Octava Digital. Siempre de verdad es un placer platicar con mi querido y admirado Zósimo Camacho, periodista de investigación de Contralínea. Zósimo, yo como siempre te agradezco estos minutos y tu generosidad con la Octava. Al contrario, muchas gracias, Jesús. Es un placer platicar contigo, platicar con tu audiencia.